a las personas que se enlazan con nosotros para recibir una palabra, una administración. Que Dios los bendiga. Vamos a hablar acerca de discípulos del reino. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. El Señor Jesús da la gran comisión y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor dice: toda potestad me es dada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A qué nos envió el Señor? A hacer discípulos. Así que casi que repita conmigo: yo fui enviado para hacer discípulos. No solamente dar la predicación, la instrucción, sino hacer discípulos, formar discípulos. Todo un tema ahí. Bien, discípulos del reino. Y dice bautizándolos en el nombre del Padre. No dicen los nombres en plural, sino en singular. En el nombre, hablando de uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué momento el Señor empieza a hablar esta palabra? Muy revelador. Vea conmigo. Cuando Él fue resucitado. Cuando Él resucitó, este fue el mensaje que les dejó a sus discípulos: hagan discípulos. ¿Y discípulos de qué? Discípulos del reino. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El maestro, ¿qué hacía? Primero hacía y después enseñaba. Debemos tomar un dato ahí: hacer, nuestra forma de vida. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vaya y hagan discípulos. Y ahora dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Qué dio durante esos 40 días que Él había dado testimonio de la resurrección? ¿Qué hizo durante esos 40 días? Aquí está la respuesta. Dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué mandamientos? Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Repita conmigo: fui llamado para hacer del reino de Dios, o discípulos del reino. 40 días les estuvo enseñando, instruyendo acerca del reino de Dios, lo cual nos lleva a una gran pregunta: ¿qué es el reino? El libro de Juan, capítulo 4, presencia del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Juan. Verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fariseos se convirtieron al reino. Fariseos nacieron de nuevo. Verso 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está dando testimonio de que Jesús no solo enseñaba, sino hacía. Y dijo: nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quédese conmigo en el título del tema: discípulos del reino. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, quiere decir que cuando uno nace de nuevo, el reino de Dios se ve a su nombre.
Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede? ¿Hay posibilidad? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Discípulos del reino, el reino se ve y en el reino se puede entrar. A su nombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso el maestro nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Por qué dice busquen primero el reino de Dios? Porque les había enseñado, y que el reino de Dios tiene que ver con el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. El nacimiento de agua lo puede administrar o ministrar un ministro. Decir, yo te bautizo como ministro de Jesucristo para el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Y el Señor te dé el don de su Espíritu Santo. Un ministro puede oficiar este bautismo en agua, sumergirle, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero solamente el Espíritu Santo bautiza con este bautismo del nacimiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5, 4 y 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les habló él una promesa, hablando del Espíritu Santo sobre toda carne. Desde Joel, capítulo 2, está profetizado. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A ver, amigo, amiga, si tú no has nacido del Espíritu, al escuchar esta palabra y hay fe en ti, tú puedes decirle, Señor, yo quiero el nuevo nacimiento. Yo quiero nacer del Espíritu. Sigue escuchando la palabra y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que el Espíritu Santo obre en ti, porque cuando se habla este tema, una y otra vez, el Espíritu Santo da testimonio, manifestándose, derramándose, porque es su palabra y es el mensaje central. Discípulos del reino. Entonces, algunas personas a veces han dicho, creo yo, predicadores, de una manera, no sé cómo definirlo, pero voy a hablar mi postura, al oírlos como un niño espiritual. Cuando yo los escuchaba acerca del Espíritu Santo y los predicadores decían, pues tienes que hacer tantos ayunos, tantas horas de oración, leer tantas horas la Biblia, y de repente eso a mí me frustraba porque leía como loco las Escrituras. Yo quería más. Hasta que llegué a una conclusión, creo Dios me da el entendimiento en la palabra, que Él da al Espíritu Santo como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. No es algo que tú y yo tengamos que hacer, es su gracia que nos alcanza. Cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones espirituales, ¿quién da los dones espirituales? Los da el Espíritu Santo. Y dice que los reparte a cada uno como Él quiso, como Él quiere, a su nombre. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 se habla de la promesa del Espíritu Santo. La promesa, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ay, qué linda la palabra, qué linda, qué linda. Dice que Juan bautizó con un bautismo de agua para arrepentimiento. Pero le dice a sus discípulos, ustedes, discípulos del reino, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya que estamos hablando de Juan, veamos un dato interesante en Mateo capítulo 11, versículo 12, acerca del bautismo de Juan.
El mismo Señor Jesús, desde el bautismo de Juan hasta el tiempo del Señor Jesús que está hablando, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. O sea que desde Juan el Bautista hasta hoy, y continúa, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Datos interesantes. 1, el reino se ve. 2, hay que nacer de nuevo para entrar al reino. 3, el reino de los cielos es violento. ¿Por qué? Porque si hay un reino de los cielos, que lo hay, que es luz, que es vida, que es poder, también hay el reino de las tinieblas. Y donde va a plantarse el reino de los cielos, por seguro ya hay otro reino ahí en ese corazón, ahí en esa familia, ahí en esa mente. Hay legiones de demonios, hay obscuridad que deben ser removidos con violencia en el nombre de Jesucristo para establecer entonces el reino de Dios. A su nombre, gloria. Discípulos del reino. Déjeme entrar en la retórica del título del tema, porque yo creo que el Señor me dio esta palabra para compartírtela. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿cuál reino? El de los cielos, sufre violencia. ¿Qué es violencia? Es algo violento, no es algo ligero. Hay que tomar autoridad y remover el reino de las tinieblas de la vida de las personas y decir, te mueves en el nombre de Jesucristo. Hemos oído que si hay fe como un grano de mostaza, se mueven montañas, montañas y demonios y legiones en el nombre poderoso de Jesucristo. Establecer el reino en las mentes, en las vidas de las personas, hay violencia. ¿Por qué? Porque los demonios no quieren salir con facilidad. Hay que removerlos. Hay que ejercer autoridad, poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Hasta ahora, presente continuo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amigo, amiga, para que tú entres al reino de los cielos, para que entres al reino de Dios, tienes que tomar una decisión, una determinación. No puedes estar jugando a la iglesita, al cristianito, a ver si le entro, soy simpatizante, me gusta, como que sí, como... No. Tienes que entrarle con todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Es decir, tomo el paso de decisión. Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice el Señor, dentro de no muchos días. Por eso les había dicho, quédense en Jerusalén, en el aposento alto, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Verso 6, Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tome el dato conmigo. Por 40 días, Hechos 1, 3 y 4, por 40 días les estuvo hablando del reino de Dios. Reino, 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 el poder del reino, por 40 días. Discípulos del reino. Una de las características, antes de entrar al versículo 6, de el reino, Lucas 11:20. Tome nota. Lucas 11:20. Jesús está echando fuera demonios por el dedo de Dios. Y les dice, Lucas 11:20, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué dato nos da aquí del reino de Dios? Que por el dedo de Dios hay que echar fuera los demonios. Y ahí está el reino de Dios. Fuera en el nombre de Jesucristo. Deja a esta persona, deja a esta familia ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora,
Ya miramos que el reino de los cielos es violento o hay violencia. No llega así como suavecito, como que, ¿qué le parece? Quisiera usted, tómese 10 lecciones, ahí piénselo todo el año. No, 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 no. El reino de Dios llega con violencia. ¿A qué? A remover las tinieblas, a remover los demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Wow! Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya nos enseñaste por 40 días acerca del reino de los cielos. ¿Y este reino de los cielos restaurará el reino de Israel? Verso 7, les dio la respuesta. Veamos más sobre el reino, discípulos del reino. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La palabra sazones viene de seasons, de temporadas, de las estaciones del año, de las 4 estaciones. No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa fue la media respuesta que les dio, que en el Padre está la respuesta de cuándo se restaurará el reino de Israel. Pero sí les dijo, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué van a recibir ustedes que han oído y aprendido durante los últimos 40 días acerca del reino, del poder del reino por el Espíritu Santo? Han sido discipulados por 3 años y medio, que les habló de reino. Por el dedo de Dios echó fuera los demonios. Lucas 11:20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. A su nombre. Qué poderoso es lo del reino. Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo 18:3. Características del reino de Dios. Y dijo, Mateo 18:3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nos habla del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nos dice que el reino es violento. ¿Por qué? Porque remueve la oscuridad con autoridad, violentamente, en el nombre de Jesucristo, por el Evangelio. Ahora nos enseña aquí que para entrar al reino de los cielos es necesaria una conversión, convertirse como un niño. Bueno, ¿y cuáles son las características de un niño a la cual nos lleva la palabra de Dios? 1, el niño es un ser que ahorita está peleando y al minuto se le olvida. Se le olvida. Al minuto ya no está peleando, está tranquilo. Entonces no guarda rencor. Tú no miras a un niño de 3, 4 años sentado en la mesa y diciéndole: papá, mamá, estoy en una profunda depresión. Tú no encuentras a un niño de 2, 3, 4 años de edad y diciendo: papá, mamá, me quiero cortar las venas con un ejote. Me le quiero tirar a una bicicleta cuando pase por la banqueta. Tú no oyes ese tipo de lenguaje, lo cual nos enseña que un niño no tiene resentimientos, no tiene odio, no tiene raíces de amargura, no tiene rencor. Si nosotros vamos a ser instruidos como discípulos del reino, debemos de reconocer que el reino de Dios es poder y es violencia para remover las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Debemos reconocer que para ver y entrar en el reino de Dios hay que nacer de agua y del Espíritu Santo, el cual hay una promesa para nosotros de que somos llenos una y otra vez del Espíritu Santo. No hay nada que tengamos que hacer, es todo lo que hace Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Cierro con esto, Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, para verlo y entrar hay que nacer de nuevo. Es violencia, echa fuera demonios, remueve la oscuridad, sanan enfermos, pero también es justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios, la de su palabra. La justicia de Dios obra. Es decir,
que Dios perdona a las personas por su gracia, por su amor y por su misericordia. Si vamos a ser discípulos del reino y vamos a hablar palabra del reino, debemos hablarla tal cual, el amor de Dios. Y decirle a esta persona que está en adulterio, en fornicación, en inmundicia, decirle a esta persona que hay esperanza para él. El amor de Dios viene a tu vida, el amor de Dios te alcanza, no hay nada que tengas que hacer. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. El amor de Dios te alcanza hoy por la prédica y la locura del Evangelio. Recibe el amor de Dios. Entonces, así debemos hablar la justicia de Dios a las personas. Cuando esto hiciéremos, dice que las recompensas, las riquezas temporales de este siglo nos serán añadidas. En el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando el maestro estaba predicándole a la mujer samaritana, esta fue a la ciudad para decirles: vengan y vean a un hombre que me ha dicho toda mi vida. Entonces, la ciudad salió, Samaria salió a escuchar al maestro. Los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, aquí está la comida. Aquí está la comida para que comas. Y el Señor le dijo: no, yo no quiero comer. Yo no quiero comer. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hermano, hermana, pon atención. Cuando tú y yo hablamos la palabra, la justicia del reino de Dios, el amor, la gracia, la misericordia para aquella persona que lo necesita, aún para nuestro hermano y hermana que en algún momento ha flaqueado, ha sido débil, podemos venir y decirle: hermano, hermana, levántate por la gracia del Señor. Déjame orar por ti. Hermano, hermana, déjame, te tomo de la mano. Levántate en el nombre de Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú y yo juntos llevaremos las cargas los unos de los otros. He ahí la justicia de Dios de Mateo 6:33. Versículo 32, Juan 4:32. Les dijo: yo tengo una comida de que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habría traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida, iglesia, ponga atención, mi comida, oiga bien, hermano, hermana, diácono, ministro, pastor, evangelista, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay una comida, cuando hablamos del reino, cuando hablamos la gracia, el amor, la misericordia del Señor, hay una recompensa para ti y para mí. Al punto que yo te estoy ministrando en esta hora, el Señor alimenta mi espíritu de una manera diferente. Mi comida es que haga la voluntad, que viva la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hablar en las personas de la gracia, el amor del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hacemos una oración. Bendigo tu vida, tu familia en esta hora. La palabra es bendita en tu corazón ahora obrando. Espíritu Santo llenando tu vida. Una vez más, que sobreabunde. Padre, en esta hora yo elevo esta oración e invoco tu nombre sobre la persona que escucha esta palabra revelada. Discípulos del reino. Sé sobre él, sé sobre ella, Señor, ahora. Con autoridad removemos las tinieblas. Rompemos toda cadena en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, tu luz, la luz de tu palabra. Declaramos, Señor, el mover de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo damos libertad. Sea tu gracia y lo que has planeado hoy, Señor, sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, sobre mi amigo y mi amiga que en esta hora está creyendo, está teniendo fe, está siendo ministrada. Da testimonio, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bendiciones.